Hola, soy Natalia Cabrera y esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Y estos son los temas destacados de las Américas esta semana. Hace 10 años, el banco de inversiones Lehman Brothers cayó en bancarrota, lo que desencadenó la crisis financiera global de 2008. Revisamos esa crisis, hablamos con sus víctimas y del regreso a la normalidad. Y miles de mujeres venezolanas embarazadas emprenden una peligrosa travesía. Cruzan la frontera hacia Brasil para dar a luz a sus bebés debido a la escasez de pañales, alimentos e insumos médicos en su país. Y en Colombia, habitantes de los sectores más vulnerables de Bogotá, la capital, se verán beneficiados por el sistema de cable aéreo que fue presentado esta semana. Las cabinas unirán las colinas de la ciudad donde viven estas personas con puntos neurálgicos de transporte. Y nuestra historia principal es económica. El 15 de septiembre marca el 10º aniversario de lo que se conoce como el fin de semana Lehman, cuando el banco de inversión Lehman Brothers colapsó en medio de la crisis de las hipotecas de 2008. Se trata de la peor bancarrota de Estados Unidos y que generó la peor crisis económica del mundo desde la Gran Depresión de 1930. Revisemos qué pasó. Lehman Brothers representa la bancarrota más grande en la historia de Estados Unidos. 620.000 millones de dólares de una deuda impagable. No es bueno. Molesta. ¿Cómo ocurrió? A mediados de la década del 2000, el mercado inmobiliario en Estados Unidos estaba en llamas, con bajas tasas de interés y los inversionistas buscando más ganancias y nuevas inversiones. Wall Street vio una oportunidad. Banqueros acumularon miles de hipotecas en bonos y los préstamos de viviendas se vendieron a los inversionistas. Las hipotecas de clientes calificados, el Prime Market, se agruparon con los otorgados al mercado subprime, prestadores menos calificados con malas historias crediticias o de ingresos inestables. Desde 2001 hasta 2006, la participación subprime del mercado hipotecario se duplicó. El crédito de riesgo se mezcló con crédito más seguro. Los inversionistas y los bancos conocían el contenido del débito en riesgo y el solvente en sus bonos. Para aumentar las ganancias, los bancos prestaron en una práctica conocida como apalancamiento. Las ganancias se dispararon, pero los buenos tiempos no durarían para siempre. Cuando los prestadores subprime comenzaron a no pagar, los precios de las viviendas empezaron a disminuir. El cese de pago se aceleró y los bancos en todas partes se vieron abrumados con las enormes cargas de malos créditos mezclados con los buenos. En 2007, los corredores de hipotecas subprime y los fondos de finca raíz comenzaron a caer. Eran las señales de un colapso inminente. En julio, el gobierno se vio forzado a rescatar a los gigantes de hipotecas Fannie Mae y Freddie Mac en un rescate de 187.000 millones de dólares, el más grande de la historia de Estados Unidos. Dada la presión sobre la economía global, el daño causado habría sido severo y extremadamente difícil de contener. Además, sus efectos se habrían sentido en la economía real. Con el pánico propagándose, Wall Street esperaba quién sería el próximo en caer. El número 1 en la lista era Lehman Brothers, con una masiva exposición al desmoronamiento del mercado de hipotecas después de años de comprar en grande. Mientras el precio de sus acciones se desmoronaba, Lehman, con la ayuda del gobierno, trató de encontrar un buen comprador sin suerte. Después de un verano de rescates, el apetito político por otro enorme rescate de Wall Street había desaparecido y los 150 años de la antigua firma terminaron. El CEO Dick Fall insistió en que él hizo todo por salvarlo. Hice lo mejor que podíamos con la información que teníamos. Creo que estas acciones fueron tanto prudentes como apropiadas. El pánico siguió a la bancarrota de Lehman. Rescates, incluso mayores, estaban aún por venir. Solo era el comienzo. Y es que después de la crisis financiera de 2008, millones de personas perdieron sus trabajos y muchos más sus hogares. Más de 3 millones de procedimientos de ejecución hipotecaria se llevaron a cabo en Estados Unidos y el sueño americano se transformó en pesadilla. Poner una cosa, como Jesús Rodríguez se mantuvo de pie en este modesto complejo de viviendas en Florida. Pero como millones de estadounidenses, los últimos 10 años han sido difíciles. En el punto más alto de la crisis, la hipoteca de Jesús fue ejecutada. Tuvo que abandonar su apartamento con su esposa y sus hijos. Recuerdo que mis hijos eran pequeños y empezamos a vender todo.
Y ellos dijeron, papi, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Vamos a Disney World. No, we're going to Disney World. Papi, es tan caro que tenemos que vender el refrigerador, las camas y todo. Jesús abandonó Venezuela en 2005 y quería vivir el sueño americano. Encontró un trabajo con pocos ingresos, pero que le permitió tomar un préstamo con tasas de interés que crecieron a medida que la crisis financiera se profundizaba. Su sueño americano se volvió una pesadilla. Una década después, especialistas están de acuerdo en que el colapso del mercado subprime era inevitable, porque los bancos le daban préstamos a cualquiera. La gente no tenía experiencia. Alguien que trabajaba en un salón de belleza de la nada compraba 4 o 5 apartamentos porque se los financiaban. Parte de lo que vimos era que quienes otorgaban los préstamos estaban alentando a la gente a pedir más y más, porque así iban a recibir más dinero. Entre más grande el préstamo, entre más préstamos, más dinero ganaban. En 2012, 45% de las personas que habían solicitado préstamos en Florida cayeron en bancarrota. Durante la Gran Recesión, más de 9 millones de personas perdieron sus hogares. Vamos a hablar de Venezuela. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos como pañales, así como la falta de cuidado prenatal, ha obligado a las futuras madres a emprender un peligroso viaje a través del territorio venezolano hacia los países fronterizos para dar a luz. En Brasil, por ejemplo, nacen 3 bebés venezolanos cada día. María Teresa López, de 20 años, acaba de ser sometida a una cesárea en el hospital materno en la ciudad de Boavista, no muy lejos de la frontera entre Brasil y Venezuela. Hace 5 meses, ella pidió ayuda para atravesar 800 kilómetros hasta la frontera con Brasil, desde su hogar en el delta del Orinoco, y dejó a otra hija atrás. Vine de allá porque falta de comida, cosas así, o sea, no había trabajo, no tenía nada para como mantenerla, y mejor vine a Brasil para ver si es un mejor futuro para ella. Afortunadamente, ella y su esposo encontraron trabajo. Ella es una de las muchas mujeres venezolanas que están haciendo el agotador viaje a Brasil para dar a luz. 3 bebés venezolanos nacen cada día. Boavista es el hogar de 3.000 venezolanos sin techo y sin vacunas, lo que generó una epidemia de sarampión en Brasil. Boavista es la capital del estado de Roraima, donde los servicios sociales están siendo exprimidos y el crimen y la prostitución están aumentando. El gobierno local pidió a la Corte Suprema cerrar la frontera, aunque el gobierno federal ha descartado esto por razones humanitarias. Perú recordó esta semana el atentado de 1992 en el distrito de Miraflores, en Lima, cuando 2 vehículos cargados de explosivos estallaron en plena zona comercial y cobraron la vida de al menos 25 personas y dejaron enormes pérdidas materiales. Esta semana la justicia condenó por segunda vez a cadena perpetua a los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, incluido su líder histórico. Esta guerrilla protagonizó el conflicto armado que azotó al Perú durante 2 décadas, de 1980 a 2000. Nos los cuenta Tristán Ustianovsky. Por segunda vez, Abimael Guzmán fue condenado a cárcel de por vida. Su primera sentencia fue en 2006 por su responsabilidad en la organización de varios atentados. Este nuevo fallo se basa sobre hechos similares. Esta vez, este juicio masivo concierne a toda la cúpula de la guerrilla. El tribunal concluyó que el atentado no fue un hecho aislado, sino una acción planificada en la que utilizaron un coche bomba cargado con 500 kilos de dinamita y anfo, explosivo de gran poder de destrucción que acabó con la vida de 17 personas y dejó 155 heridos. Fue en esta calle estrecha de Lima donde se produjo el estallido. Un acto que aceleró la captura del jefe del Sendero Luminoso. De obediencia maoísta, esta guerrilla alimentó el conflicto armado que arrasó con Perú entre 1980 y 2000. La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que la organización provocó la muerte de más de 33.000 personas, más de la mitad de las víctimas registradas. Un periodo que coincide también con la polémica presidencia de Alberto Fujimori, el exmandatario indultado en diciembre pasado pese a su condena por crímenes de lesa humanidad. Tras este último proceso, estos actores del conflicto deberán pasar el resto de sus vidas en la cárcel. No hay fundamentos suficientes
no hay una acreditación de la participación de mis patrocinados en ese hecho. Sin embargo, en esta nueva página sobre la violencia en Perú, los recursos de la defensa tienen poca probabilidad de progresar. En al menos 6 ciudades de América Latina, los habitantes de las zonas más vulnerables se benefician de la tecnología e infraestructura que ofrecen los metrocables para conectar las colinas con otros puntos de las urbes. Y Bogotá, la capital de Colombia, se suma en el país a Medellín y a nivel internacional a ciudades como La Paz, Río de Janeiro y Quito con el Transmicable, un megaproyecto que ayudará a 750.000 personas a trasladarse. Innovación y tecnología. Una combinación de impacto positivo para las personas más vulnerables. Aquí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia, viven alrededor de 750.000 personas, según cifras de las autoridades locales. Es una de las zonas más pobres y aisladas de la urbe. Cientos de sus habitantes se transportan a diario para trabajar en las partes más céntricas de la capital, algo que puede tomarles entre 2 y 3 horas. Pero ahora esta rutina podría cambiar. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, confirmó el lanzamiento del Transmicable, un sistema de transporte de tipo teleférico. Hoy en día, una persona aquí donde estamos y quiera ir hasta el Tunal, la estación Tunal o conectarse con la ciudad, se está demorando 2 horas 30 minutos. Con este sistema de Transmicable son 13 minutos. Eso es calidad de vida. Eso es pensar en la gente, más comodidad, más tiempo para estar con su familia. Sus habitantes llevan años de espera por la construcción del sistema. En ocasiones anteriores señalaron retrasos. Es que estamos ahorrando también a nivel económico. ¿Por qué a nivel económico? Porque con la sola tarjeta del CID, aquí cogemos el cable y es un solo pasaje y llegamos allá al Tunal y cogemos el Transmilenio a nuestro sitio de trabajo, entonces no estamos pagando sin un solo transporte. El sistema puede transportar a 7.200 pasajeros por hora, según los funcionarios del proyecto. Además de estar dotadas de conexión a Internet vía Wi-Fi, estas cabinas tienen paneles solares que alimentan las cámaras de seguridad para mayor tranquilidad de los pasajeros. El estreno de la mega obra está previsto para este mes de diciembre. Y me despido precisamente con las imágenes del llamado Transmicable en Bogotá. Gracias por acompañarnos en Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en Twitter en @CabreraNatalia_ y en nuestra página web france24.com hay más noticias de América y del mundo.